Ah, para llegar a este sabor, primero tenés que saber curarlo. Vamos. En esta parte del planeta más tradicional que el mate no vas a encontrar absolutamente nada. ¿Cómo lo preparás? ¿Seguís el mismo método que sigo yo o tenés algún método diferente? Esto es una calabaza, es vegetal. Lo que tenemos acá adentro es un porongo. Y bueno, lo utilizaban ya los indígenas para preparar esta infusión con yerba mate. Esto está sin curar. ¿Qué quiere decir? Que está puro como viene. Entonces nosotros no le podemos poner la yerba acá. Entonces tenemos que hacerle una capa, quemarlo en realidad por dentro e incorporarle el sabor de la yerba. Así, solo no se usa. Y cuando compras un mate así, te va a venir sin curar. Un poquito de azúcar, al menos como yo lo aprendí, 2 cucharaditas de azúcar, una brasa. Espero que se vea que está bien al rojo vivo. Y lo tapamos con algo, en este caso con la tapita del azucarero. Y esto lo hacemos varias veces. Mirá. Esto le damos y le damos y le damos y le damos. Así, un buen rato. Esto es para cuando está aburrido, ¿viste? Y le seguimos dando. Y le damos y le damos y le damos varias veces. Hasta que se nos vaya terminando el azúcar. Para que te voy a mostrar. Quedaría azúcar quemado. Esto ya le va a dar sabor, pero no azúcar, sino un sabor amarguito. Le va quemando la pelucita que tiene en la madera, porque en realidad es madera. ¿Viste? Azúcar quemada con carbono. No te digo, te lo estoy explicando, pero hay que hacerlo varias veces. Y después que le des varias pasadas, hacemos esto. Este mate estuve tomando ahora en la mañana y bueno, me quedó con la yerba ya usada. Así que, ¿entendiste? Después de quemarlo con la brasa y el azúcar, le vuelco toda la yerba vieja, es decir, usada, como paso final. Esto está, lo que se dice en jerga criolla, lavado. Es yerba lavada. Entonces, esto lo volvemos a repetir durante varios días hasta que veamos que adentro está cambiando de color y se pone un poco de color de la yerba. La yerba debe llegar hasta acá arriba, pero bueno, esto es lo que tenía. Mañana se la cambio la yerba esta y le pongo la del otro mate porque empieza a ponerse media azulada y se empieza a descomponer. Y eso le va a dar un gusto bastante feo. Bueno, ves, al día siguiente este matecito está ya usado. La yerba lavada, le saco esta que todavía está un poco húmeda. Es decir, la que pusimos en el día de ayer. Y ahí lo vamos dejando. Ya empieza a tomar aroma a yerba, a mate. Y hacemos lo mismo con esta. Esta yerba es fresca. Le pongo la yerba del día de hoy. La yerba usada, lavada. Lo seguimos dejando unos cuantos días. 4 días. 4 días cambiándole la yerba diariamente. Ahora sí. Aquí creo que está pronto. Bien raspadito.
Miren cómo cambió radicalmente el color, ¿no? Pero lo más importante es el aroma que tiene. Ahora sí tiene olor a mate, a yerba mate. ¿Viste? El mate recién lo lavé. No lo vayas a lavar con jabón, no lo vayas a lavar con detergente. No, 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 no. Solamente como viste, el chorro de agua. Enjuagalo, lo tirás y después lo dejas secar así como está. Boca arriba, que se evapore. Nunca vayas a dejar secando el mate boca abajo. Esta es una calabaza, miren. Es una calabaza porongo que está hecha para adorno, está como adorno, como objeto decorativo. No está curada por dentro, porque bueno, no es la finalidad de tomar mate, aunque cuando la compré me dijeron, esta es para tomar mate, no la pongas de adorno, pero bueno, ahí quedó como adorno, un recuerdo. Esto es un mate de vidrio, de criollo nada. Bueno, yo no soy quien para hablar, ¿no? Pero hay mucha gente que toma en mates de vidrio, yo tengo uno, no voy a decir que no. O también en mates de cerámica. Dice que el mate de calabaza le produce acidez estomacal. Con esta calabaza no se sabe los años que tomé mate. Incluso para apoyarla tenía este artilugio acá que se llama posamate. No lo podemos dejar ahí porque se nos cae. Esta sí es una calabaza forrada con cuero vacuno y una virola de alpaca o de acero inoxidable. Y naturalmente esta sí es calabaza. Esta es la yerba que utilizamos generalmente acá en Uruguay. Hay diferentes variedades que tienen incluso alguna mezcla con otro yuyo, pero fíjate que es hoja molida. Prácticamente palo, tallo, no tiene nada. Hoja molida. Eso le da una característica muy particular al mate uruguayo. Y me faltan algunos modelos, como ser el mate camionero, que es una calabaza que tiene un vuelo muy ancho. Es parecido a este, pero este se llama modelo imperial, mate imperial. Bueno, ahora con todas estas modas comerciales pasó a tener nombre, pero antes prácticamente era un mate calabaza de boca ancha. Y falta otro, que es el mate galleta. Sería algo parecido a este. Me refiero a la forma, ¿verdad? Con esta formita, así, y el agujero acá arriba. Entonces, para tomar mate, la bombilla salía por acá. Con esta calabaza es que se hace el mate galleta, que es uno de los tradicionales, pero bien tradicionales, de la fauna gauchesca, de la tradición gauchesca. Suscríbete. Este es el momento del ritual, porque realmente la preparación es todo un ritual. Lo llenamos, la calabaza que ya la tenemos curada. Esto generalmente se hace con una yerbera o antes con un cuerno de vaca. Creo que era con un cuerno de vaca. Y miren, lo llenamos más o menos, no hasta arriba del todo. A ver, creo que ahí vamos a andar bien. Un poquito más. Toda la yerba mate que se consume en Uruguay es importada, no tenemos producción nacional. Importamos de Brasil, es natural. Hay personas que viven en otros países que no conocen nuestra cultura que le dicen hierba mate. No, no, no. Para ustedes que viven muy lejos es yerba mate. Ahora si querés aprender bien, mira, con el dedo, nunca con la bombilla. Siempre con el dedo haces esto. Haces esto, ¿viste?
le ponemos agua fría. Un poquito de agua fría, poquita cosa. Ahí está. Y enseguida, sobre el agua fría, agua caliente, agua hirviendo. En Uruguay lo tomamos con agua bien caliente. Ahí está. Y ahí lo vamos dejando que vaya remojando. Ustedes van viendo el proceso. Vamos a dejarlo un momentito ahí. Ven que esta parte queda seca y esta parte va quedando húmeda hasta abajo. ¿Entendieron el proceso hasta acá? Si no, echen para atrás el video y lo van a ver. Lo dejamos unos 4 minutos aproximadamente para que la yerba se hinche. Porque de eso se trata. Si yo pongo la bombilla con la yerba sin hincharse, se me va a meter toda la yerbita finita acá adentro y voy a chupar yerba nomás. Ya está hinchado. Ahora sí entra la bombilla, pero miren, con la parte chata hacia acá, apretamos. Acá se nos va a ir formando la famosa montañita. Hay gente que lo toma con montañita y gente que no. ¿Qué significa eso? Que la yerba, al ir hinchándose, va empujando la otra que no está hinchada. Esto para quien no está acostumbrado, ¿verdad? Quien no es uruguayo o no es de esta zona del planeta. La bombilla se lleva hasta el fondo, se le da la inclinación que uno quiera y ya aquí lo que tradicionalmente se conoce como cebar mate. El uruguayo consume en promedio unos 10 kilos de yerba por año, pero ven que yo no estoy echándole el agua sobre la yerba que está seca. No, estoy poniendo el agua en el lugar que había remojado. Esto ahora vamos a ver cómo sigue. Acá tomamos el primer mate. Está caliente, eso se lo puedo asegurar. Los primeros mates hay gente que no los toma, que los tira. No es mi caso. Me refiero a la primera chupada de mate. La cantidad de agua que se le ponga también va a depender de la cantidad de yerba. Hay mates largos y mates cortos. El largo es aquel que lleva mucha agua. Generalmente debe de llevar un poquito de agua. Unos 5 o 6 sorbos, más o menos. Está muy bueno. Mate uruguayo. Esto es fundamental. En una rueda de mate donde hay muchos amigos a tomar, hay que hacer sonarle la tripa al mate. Si no, es bastante feo, desagradable. El primer mate está tomado. No lo voy a gastar todo porque se nos va a ir el video muy largo. Así que les voy a mostrar el próximo paso. Ahora bien, acordate, el mate nunca se le revuelve la bombilla. Pero cada vez que vamos cebando, la montañita esta de yerba se nos va a ir veniendo un poquito más arriba. Acá en esta parte que estoy tomando, depende de la calidad de la yerba, va a dar para tomar unas cuantas veces. No sé realmente cuántas, pero lo vamos tomando hasta que se mantenga el sabor. Luego va disminuyendo el sabor amargo y ahí sí la corremos un poquito, ¿ven? Ya les dije, después de unos cuantos, cuando empezó a perder el sabor esta parte, acomodamos la bombilla tocando la yerba nomás. Pero ahí ya podemos ver la espumita, muy poca espuma. ¿Por qué tiene poca espuma? Porque esta es una yerba suave. Tiene agregado de hierbas medicinales. Ahora bien, cuando vos cebás un mate bien potente, con una yerba pura, ahí sí vas a obtener esa espuma riquísima que ve aquel criollo que le gusta y que sabe lo que es el mate amargo. Entonces siempre le estamos sacando el mayor provecho hasta que se lavó todo. Y cuando ya le dimos toda la vuelta,
está pronto. Mate lavado a otra cosa. ¿Les va sirviendo? Si todavía tu mate está sin terminar, sin lavarse, y lo tenés que dejar, te tenés que ir, no tienes la yerba, te voy a dejar este tip. Ponelo en la heladera, 24 horas te aguanta. Al día siguiente lo calentás así, de este modo que yo te voy a explicar, y vas a ver que te queda impecable. No desperdicies yerba. Agarro la bombilla, así, con los dientes, mirá. La introduzco un poquito, pero sin tocar la yerba. En el huequito este, sin tocar la yerba. Impresionante. Realmente funciona, pero al 1000%. Un mate bien frío retomó su temperatura ideal. Ese truco me lo enseñó un viajero hace muchos años. Ve el mate frío ahí, ve el mate ahí y me dice, ¿puedo tomar? Sí, le digo, ¿está frío? Ah, no te preocupes, dice, mira, así. Y estaba bien frío. Uf, probalo. Y hasta acá llegamos. Espero que este video te haya sido de utilidad, que hayas podido aprender a curar un buen mate de calabaza, como debe de ser. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vos, ¿cómo lo preparás? ¿Seguís el mismo método que sigo yo o tenés algún método diferente? Déjamelo que te leo acá en los comentarios. Chao.